A partir del caso que construyó Estados Unidos contra el general Cienfuegos, recordará que sin informar a nuestro país y violando con ello un tratado internacional en materia de seguridad, se reguló la actuación de agentes extranjeros en suelo nacional y a partir de hoy entran en vigor los nuevos lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional, bajo la cual todos los agentes extranjeros tienen que ser acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y los obliga a reportar a las autoridades mexicanas primordialmente aquellos delitos o hechos que pudieran tener un impacto significativo en la vida del país, que representen una amenaza a la seguridad nacional o que se refieran a presuntas conductas delictivas de servidores públicos o exservidores públicos mexicanos involucrados en temas de certidumbre de la nación. Además, la publicación en el Diario Oficial agrega que los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno que se reúnan con agentes extranjeros, ellos deberán entregar en los 3 días posteriores un informe y que estas reuniones deberán ser autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, además de que un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá de estar presente. También se menciona que los agentes extranjeros que cometan delitos o infracciones por infringir las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas no van a gozar de ninguna manera y de ningún tipo de inmunidad. Bueno, y como lo vio, desde la mañana se habló de las implicaciones del caso Cienfuegos en la relación bilateral de México con Estados Unidos, y una de ellas, lo acabamos de ver en las últimas semanas, fue la regulación de la actuación de los agentes extranjeros en México, que se leyó pues como una dedicatoria muy destinada a la DEA directamente. Ahora algunos hablan de posibles efectos legales contra el gobierno mexicano por parte de Estados Unidos por haber hecho público el expediente. También se habla de que se reinicia en Estados Unidos la investigación. En medio todo esto de un mensaje de esta mañana del presidente en el que desacredita el profesionalismo del trabajo de la DEA. Bueno, pues ¿qué alcance puede tener todo esto que hemos visto en las últimas 24 horas? Está con nosotros y le agradecemos mucho que nos tome la comunicación la especialista Guadalupe Correa, profesora asociada en temas de delincuencia organizada, narcotráfico y corrupción. Muy buenas noches, Guadalupe, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Azul, Juan. Un placer estar con ustedes esta noche. Buenas noches. Pues hay mucho ruido alrededor de lo que hemos estado viendo en las últimas 24 horas. Guadalupe, y yo ya me dije que no voy a tomar ninguna conclusión hasta no tocar base contigo, porque tú eres la especialista. A ver, ¿qué verdadera dimensión tiene esto que estamos viendo? ¿Hacia dónde se pueden mover las cosas a partir de lo que hemos visto en las reacciones en Estados Unidos y en las propias declaraciones del presidente esta mañana? Bueno, es un momento muy importante porque también en los Estados Unidos se está viviendo un proceso político muy complicado y bueno, pues yo creo que probablemente Estados Unidos tiene que resolver primero su problema y después mirar a otros lados. Pero definitivamente lo que sucede hoy en México es sin precedentes, ¿no? En realidad todo fue sin precedentes. Está a la cabeza de las Fuerzas Armadas en el sexenio pasado, cuando llega a los Estados Unidos y supuestamente con un archivo muy fuerte, con un caso muy fuerte. Supuestamente podríamos haber pensado que por eso se lo arrestó, pues se le suelta y se le regresa a México con pues el expediente que se formó supuestamente desde el año 2013, Operación Padrino, y se regresan 751 páginas, lo cual me parece bastante limitado con todos los años que tardó la DEA en hacer todas estas investigaciones en México. Además, sí, definitivamente, el documento que se nos presentó, que el gobierno nos hizo favor de distribuir a todos los ciudadanos que estuvieran interesados, pues sí, me parece un poco raro. Todo me parece raro porque en el tiempo en que se estuvieron haciendo las investigaciones, supuestamente la DEA en México, al mismo tiempo el Departamento de la Defensa seguía vendiéndole a la Secretaría de la Defensa Nacional, le vendía armamento especializado por billones de dólares. Fue algo muy impresionante. Se le da un premio, el Departamento de la Defensa, a través de la Escuela Nacional de la Defensa, el Centro William J. Perry, le da al general Cienfuegos un premio por su participación en la lucha contra las drogas, la guerra contra las drogas, en la cooperación bilateral. Entonces, realmente todo esto no nos está, a mí me parece muy raro. Después, cuando empiezo a revisar este documento, pues me encuentro con algo interesante. Realmente la DEA pareciera ser que integró un expediente pues muy deprisa o sin mucho
pues realmente no entiendo, son conversaciones entre narcotraficantes y un tal Cepeda, un padrino, realmente no sabemos cómo esas pruebas supuestamente... Que asumen que es Cienfuegos. Se asume que es Cienfuegos. No tenemos obviamente las escuchas ni toda la evidencia que se hubiera dado en el caso en que Estados Unidos hubiera procesado a Salvador Cienfuegos en la Corte de Nueva York. Eso no se dio. Supuestamente también muchas historias, muchas teorías conspirativas de alguna forma, de muchísimos periodistas y de algunas personas que opinaban sin tener estas evidencias, que había una cofradía, se dijo mucho en los medios de comunicación, que el presidente López Obrador se había doblegado a los designios del ejército y que el gobierno mexicano había doblado al gobierno de los Estados Unidos. Siempre, y creo que lo comentamos en otra ocasión, siempre esto me pareció poco claro, me pareció poco creíble, porque de cuando acá un grupo de militares corruptos va a doblegar al gobierno de Estados Unidos, y por eso les mandaron al gobierno mexicano, les regresaron a la persona que habían arrestado con un documento de 751 páginas con conversaciones entre narcotraficantes que dan mucho que pensar. En realidad, si estas escuchas, si esta evidencia se recolectó sin la anuencia de México de una manera ilegal, como lo hace muchas veces el gobierno estadounidense, recopila inteligencia en otros países, pero se espió a las Fuerzas Armadas de un gobierno con el que estaba colaborando supuestamente directamente. Entonces, esto realmente, ¿cómo vamos a saber si este fue el general Cienfuegos, la cabeza de las Fuerzas Armadas en México, independientemente de lo que se pueda pensar de la violación enorme que sucedió en este momento? Estamos hablando de un caso en específico, por el cual el general Cienfuegos fue arrestado en los Estados Unidos. Independientemente de todo, no parece estar sustentado este documento. Realmente no tenemos las escuchas, no hemos cotejado esto con testimonios de con los que supuestamente habló Cepeda o esta persona. No sabemos realmente muchas cosas. Entonces, si se nos regresa si se nos da este expediente, la Fiscalía evalúa este expediente, pues no sé qué más cosa se le haya presentado a la Fiscalía, pero con lo que podemos ver, pues sí parece un poco, pues sí pareciera ser que se integró de manera apresurada y pues con muchas fallas, ¿no? Débil. Me sorprende mucho el trabajo de la DEA. Me parece un trabajo de muy dudosa calidad. Guadalupe, sin duda, un expediente el que presentan muy poco robusto, tú ya lo habías dicho, pero con relación a lo que dijo el presidente esta mañana sobre que autoridades estadounidenses habían fabricado pruebas en contra del general Cienfuegos sobre este asunto, sobre este caso, ¿qué repercusiones ves tú que puedan venirse sobre esto? Me parece que especialmente el Departamento de Estado, no sé, la DEA, pues no se van a quedar callados. Pues no, realmente yo no tendría ninguna manera de saber si las pruebas fueron fabricadas. Realmente solamente puedo hablar de la calidad del documento que se envió. En realidad no lo sé. Por un lado, creo que también podría, si el gobierno mexicano hubiera querido, podría haberse quejado, porque en realidad en un momento, como dije, de cooperación con los Estados Unidos, en realidad lo que estaba haciendo la DEA en México era espiar a las Fuerzas Armadas sin decirle al presidente en ese momento y hoy por hoy lo que estaba sucediendo. Creo que eso me parece mucho más delicado. El tema de fabricar evidencias es algo que no nos consta, ¿no? Y eso sí, no lo puedo saber, pero me provoca lo que veo. Sí, mucha preocupación. Además, otra cosa interesante, el Wall Street Journal sí había dicho que la evidencia era circunstancial, porque realmente Estados Unidos y la DEA funciona de esta manera. Ellos arrestan a una persona que puede dar información y así ellos pueden entender qué es lo que está pasando, quién más estuvo involucrado. Supuestamente, si la cabeza de las Fuerzas Armadas estuvo involucrado, muchos otros generales también hubieran estado involucrados. ¿Por qué dejaron libre a Salvador Cienfuegos? Sabían ellos mismos que iban a poder, que iban a poder ganar el caso, pues hubiéramos pensado que sí, porque se le arrestó, pero se le soltó. Hay muchas preguntas aquí que pues... Guadalupe, rápido, pero amagan con reservarse el derecho de reiniciar la investigación, pues ¿con qué pruebas?
Exactamente, eso es otra cosa que también todo me parece muy extraño. El embajador Christopher Landau dijo ayer que se había dejado libre a Salvador Cienfuegos y se había regresado al país sin condiciones. ¿Qué significa eso? ¿Sin condiciones de qué? Que se podía hacer, que se podía presentar el expediente a todos. Sin condiciones quiere decir que se lo dieron al gobierno de México para que hiciera con él lo que considerara pertinente. Claro. Es importante que muchas personas no lo quieren ver así. Pero sí, eso con respecto a haberlo hecho público, pero también con respecto al tema de la propia investigación, porque la investigación allá en Estados Unidos, antes de llegar aquí, pues se había desechado, digamos, o sea, estaba cerrada, pues. Guadalupe, nos tenemos que despedir desafortunadamente. Seguramente esto va a dar mucho de qué hablar todavía y estaremos comunicándonos contigo. Por lo pronto, te agradecemos mucho la comunicación de hoy y te mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Igualmente un abrazo a todos ustedes, a los dos, y que tengan buenas noches.